Muy buenos días. Hoy estamos muy lejos de vosotros en la geografía, pero estamos juntamente con vosotros en esta mañana una vez más para abrir la palabra de Dios, para estudiar juntos lo que Dios tiene para nosotros en su palabra hoy. Así que vamos a volver hoy al tema que hemos estado hablando en este año, el tema del amor bíblico. Y entonces entramos ya en el mensaje y vamos a empezar en esta mañana una vez más poniendo un poco del fondo, del trasfondo, y la meta es pues entender este concepto mejor. Hoy el tema es el amor no hace nada indebido. Esto se toma de 1 Corintios 13, versículo 5, nada indebido. Pues el texto que estamos mirando hoy edifica sobre lo que ya hemos visto en este pasaje. Entonces estamos una vez más repasando esto, que el amor es el mayor de los dones. Recordamos que en la iglesia en Corinto pues había un afán de intentar pues sobresalir y así ser alguien más importante. Y algunos querían estos dones, como por ejemplo lo que Dios había dado a los apóstoles, poder pues imponer las manos para sanar, poder profetizar, que realmente era anunciar el mensaje de Dios. Algunos querían pues tener ese don de lenguas, de poder alabar a Dios en ese idioma que llamara la atención a los que estaban escuchando. Pero Dios, por medio del apóstol, nos recuerda que el mayor de los dones es el amor y por eso nos anima a buscar ese amor. Pues estamos viendo como en ese pasaje hay 14 frases que describen no lo que es el amor en sí, sino lo que hace el amor, porque el amor es un concepto que es realmente una acción. Entonces tenemos realmente 14 verbos en este contexto. Y ya hemos visto este gráfico antes, pero empezamos con dos frases claves que dicen que el amor primeramente es sufrido, también podríamos hablar de la paciencia del amor, y luego después el amor es benigno, el amor es bueno. A continuación tenemos varias frases negativas. Encontramos que el amor no solamente es paciente y benigno, sino que ahora lo vemos en negativo. No tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. E incluso nosotros hemos visto cómo estos aparentemente se pueden agrupar de esta manera. O sea, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. De alguna forma, están conectados a este pensamiento del amor como algo benigno, algo bondadoso, algo que es agradable. ¿Por qué? Porque precisamente no tiene envidia ni orgullo, ni hace nada indebido. Y luego a continuación, no se irrita, no guarda rencor, no goza de la injusticia, sino de la verdad. Nos habla un poco de este amor sufrido, ese amor paciente, que no pierde la paciencia y se irrita y o guarda rencor. Y finalmente el pasaje termina con 4 frases preciosas sobre el amor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y vemos que hoy ya hemos llegado a este punto en que casi estamos en medio de estos pensamientos negativos. El amor no hace nada indebido. Así que vamos a entrar en esta frase hoy para entender un poco más de lo que Dios tiene para nosotros. Primeramente, noto que en la versión antigua, la de 1909, siguiendo pues las versiones anteriores, pues habla de que el amor no hace nada indecoroso. Ahora, quizás para nosotros la palabra indecoroso es un poco más arcaica y por lo tanto no nos suena tanto, pero es buena palabra. El amor no hace nada indecoroso, algo que no es honroso. Bien, por lo tanto, algo que es indebido, o sea, el amor no hace lo que no debe hacer. Un primer pensamiento que tenemos ahí. Pero, ¿qué es lo que significa esto realmente cuando hablamos de la práctica? ¿Qué significa que el amor evita
todo lo que es indebido. Este es nuestro tema para meditación en esta mañana. Pues vamos a entrar en este tema y este pasaje. Os recuerdo que estamos hablando de un verbo, por lo tanto, cuando vemos esta frase, no hace nada indebido, toda esta frase es una sola palabra. Por lo tanto, hoy en nuestro estudio vamos a estudiar una palabra que es una palabra que pues para nosotros nos hace falta una frase para realmente pues, recoger el significado. Así que vamos a entrar en el significado de esta palabra. El amor no hace nada indebido. ¿Qué podemos saber de esta palabra en el texto bíblico? Bueno, para entrar siempre es interesante ver de dónde vienen las palabras. Es un estudio fascinante. ¿De dónde viene esta palabra que se traduce no hace nada indebido? Pues la palabra proviene de una palabra compuesta. Empieza con la letra A, que realmente en griego es una forma de un prefijo que nos dice que no hace algo. Es por eso que en castellano tenemos esta traducción que dice no o indebido. De alguna forma, pues refleja lo que tenemos en el lenguaje original del Nuevo Testamento. Así que lo he puesto ahí en la pantalla. Veis que es sin y luego algo que viene a continuación. ¿Sin qué? Bueno, si pronuncio la palabra en griego igual, podemos escuchar algo de lo que significa. La palabra en griego es a, es la primera parte, y luego tenemos skemonei. Y esa palabra, pues lo podemos entender un poco como ha llegado a nosotros como la palabra esquema. ¿Qué es un esquema? Pues es la forma. Literalmente, cuando pensamos en esto, estamos hablando de la forma. O sea, esa palabra, la etimología de esta palabra, nos lleva en la dirección de entender algo que carece de forma o es sin forma. Pero cuidado, no tiene que ver con algo que es amorfo, algo que realmente no tiene forma. Más bien tiene que ver con algo que no se ajusta a lo que es lo normal o lo que esperamos. Curiosamente, vi que en el griego clásico se utilizaba esta misma palabra que estamos viendo aquí en el Nuevo Testamento, pero para describir la cabeza de una persona. Incluso en el libro que estaba mirando ponía una cabeza deforme, pero no habla de una persona que tiene una cabeza así un poco rara, más bien hacía referencia a una persona que tenía la cabeza calva. Y aquí ya se me está creciendo un poco más el pelo, pero bueno, este pensamiento de que una persona que tiene la cabeza calva tiene una cabeza que no se ajusta a lo que normalmente esperamos para la cabeza. Aunque sí, es verdad que encontramos muchas cabezas calvas, pues el pensamiento aquí es una cabeza que no es lo que se espera de esta cabeza. Bueno, este pensamiento etimológico pues nos lleva a luego después a ver si realmente este es el significado de la palabra, porque a veces de dónde viene la palabra y a dónde llega la palabra son dos temas completamente distintos. Así que, ¿cómo se usa esta palabra? Bueno, la verdad es que en el Nuevo Testamento tenemos poquísima información. La palabra solo aparece dos veces en el Nuevo Testamento y una vez, obviamente, es el pasaje que estamos estudiando aquí, que sencillamente nos dice, el amor no hace nada indebido. Por lo tanto, no nos aporta mucha información para que comprendamos más sobre el uso de esta palabra. Pero tenemos una ventaja. El Antiguo Testamento fue traducido al griego, un griego muy parecido al griego del Nuevo Testamento, pues son unos 150 a 200 años antes, y por lo tanto siempre es interesante mirar hacia atrás al Antiguo Testamento en griego para ver si esta misma palabra aparece ahí en el Antiguo Testamento. Y efectivamente, como podéis adivinar, por supuesto aparece. Aparece realmente en pocos pasajes, pero algunos que son interesantes. Vemos en Deuteronomio 25 la primera vez que encontramos esta palabra. El versículo 3 dice así. Dice, se podrá
dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hieren con muchos azotes, más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Aquí tenemos un mandamiento sobre el castigo. Y nos dice que cuando estaban castigando, tenían que tener cuidado que el máximo sería 40 azotes. No podían dar más. Y el razonamiento es, si das más azotes, puedes realmente llegar a un momento en que rompes el espíritu de tu hermano. O sea, llega el momento en que se siente despreciada esta persona. O sea, lo que es el castigo ya empieza a parecer algo más que sencillamente una forma de humillar a esta persona. Y Dios está diciendo 40 es suficiente para ese tipo de castigo. Obviamente había otros castigos para crímenes que merecían más castigo, pero aquí tenemos el pensamiento de que el máximo sería 40. ¿Por qué? Porque no queremos despreciar, no queremos llegar a quitar pues la importancia de esta persona, envilecido, ese pensamiento que tenemos aquí. Bueno, vamos a continuar, ver dónde más encontramos la palabra. Pues encontramos la palabra 3 veces en el capítulo 16 de Ezequiel. El capítulo 16 de Ezequiel es un capítulo en que Dios pues presenta una parábola para demostrar realmente la condenación del pueblo, el pecado del pueblo. Entonces vemos en este capítulo que Dios lo compara con un hombre que está paseando y ve un bebé que ha sido abandonado, un bebé que sus padres le han dejado para morir. Y dice que este hombre coge a este bebé y lo toma como suyo y lo cría, e incluso llegando a una edad de adulta, de mujer, pues se casa con ella y sin embargo, después de todo lo que ha recibido, toda la bondad que este hombre le ha mostrado, incluso llegando a amarla como su propia esposa, pues esta mujer se fue y lo abandonó. O sea, le fue infiel. Y ese pensamiento, aunque para nosotros la historia es muy fuerte, incluso el pensamiento del hombre que se casa con esta mujer, igual nos cuesta realmente entender los conceptos en sí. Pero la imagen es una imagen de la fidelidad y el amor de Dios, y sin embargo la infidelidad de Israel y del ser humano, y realmente el castigo que merecemos, y sin embargo vemos al final de la historia que Dios tiene gracia para los que se humillan y vienen a Él. Bueno, estamos hablando de todo esto, pero en el versículo 7, 22 y 39 encontramos esta palabra para describir la condición de este bebé al principio, e incluso lo aplica a la mujer luego más tarde. Dice que ella estaba desnuda y realmente cuando lo vemos en castellano, en nuestra Biblia, pues nos dice básicamente lo mismo, desamparada, me parece que ponía. Quiero verlo específicamente para decirlo correctamente, pero Ezequiel 16, versículo 7, dice así. Dice, te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Pero cuando vemos que tradujeron este versículo y los otros versículos al griego, escogieron poner esa palabra de que se traducía antes envilecido, o en este caso sería envilecida. Realmente el pensamiento es que estaba ahí desechada todavía y por lo tanto, ahí habiendo salvado la vida de este bebé, ahora entra otra vez para salvar el destino realmente casándose con esta mujer. Entonces tenemos un pensamiento que no tiene que ver, una vez más, con algo que no tiene forma, sino empieza a coger este pensamiento de algo que no se ajusta a lo que, o mejor dicho,
que se ajusta a lo que es la expectativa. Entonces, ya este hombre ve a esta mujer o este bebé en el primer caso y ve que realmente ha sido desechada, ha sido excluida de la sociedad y por lo tanto la toma por sí. También aparece una vez más en Ezequiel y ya está, no encontramos la palabra más en el Antiguo Testamento hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el Nuevo Testamento? Bueno, es interesante, el único otro sitio donde aparece esta palabra en el Nuevo Testamento es, una vez más, en Primera Corintios, unos capítulos antes. Tenemos en el 13, como estamos viendo, pero también en el capítulo 7, el versículo 36, dice así. Nuestro texto, estoy en Romanos todavía, nuestro texto dice así. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. El pensamiento, Pablo está hablando de la situación en Corinto en cuanto a la decisión de si se casaban sus hijas o no se casaban. En esa cultura pues era decisión del padre decidir si su hija se casaba o no. Podemos entender que la situación era muy complicada porque había una carnalidad en esta ciudad, una idolatría impresionante y algunos padres habían decidido que sería mejor que sus hijas no se casaran. Y aquí nos dice que si el hombre, si el padre llega el momento y él piensa que es impropio, esta es nuestra palabra, que no conforme a lo que es lo correcto, que ella se quede así, Pablo dice, pues que se case. Entendemos que casarse no es un pecado, desde luego que no, es una bendición de Dios, es el plan para la mayoría de los hijos de Dios y por lo tanto Pablo anima, oye, si tú ves que no es inapropiado que se quede sin casarse y decides que se case, pues adelante, haces bien en dar a tu hija en casamiento. Por supuesto, entendemos que Pablo aquí en este contexto habla del yugo desigual y por lo tanto entendemos que lo correcto es que un hijo de Dios se case con una hija de Dios, este pensamiento que tengamos en común nuestra relación con el Señor, pero aquí tenemos el pensamiento que esto es algo que es apropiado para una mujer, para cualquier hijo de Dios. El matrimonio es algo, una bendición que podemos gozar. Por lo tanto, cuando hablamos de esta palabra, ya empezamos a hacernos una idea del significado. O sea, si empezamos con lo que es el esquema, algo que es la norma, pues aquí esta palabra nos permite contemplar todo aquello que no es esta norma, es algo que no es esa cosa que es habitual. Por lo tanto, lo hemos visto aquí no solamente en la etimología de la palabra, sino también lo hemos visto en Deuteronomio. Si se castigaba de más a una persona, pues llega a ser que esta persona empieza a sentir que ha sido marginado. O en Ezequiel 16, este bebé que estaba desnuda y abandonada, pues eso no es habitual, esto es algo raro que un padre haga esto a un bebé. Y finalmente en el Nuevo Testamento, el que ve que realmente no es o sea, lo de la otra práctica de no dar a su hija, que realmente eso no es lo que él ve para su hija, lo que es correcto para su hija, entonces, por lo tanto, no hace mal en dar a su hija en casamiento. Así que ya tenemos un pensamiento, un significado en mente, y ya podemos empezar a enchufar este significado en nuestro texto en 1 Corintios 13:5. Por lo tanto, tenemos que hablar de lo que es algo inapropiada, o sea, una forma inapropiada de actuar y hablar. Porque esta palabra siempre juega con esto, este pensamiento de que hay algo que es apropiado y hay algo que es
inapropiado. Ahora, ¿hay una forma inapropiada de hablar o actuar? Y la respuesta es, por supuesto. Hay muchísimas cosas que podemos hacer o decir que realmente no tendríamos que decir. Son cosas que, pues, mejor no expresar estos pensamientos. Mejor no usar esta palabra. Eh, Se podría buscar otra manera de expresar tu pensamiento. Estaba pensando en un texto bíblico que me permite ilustrar esto y pensé en este pasaje de 1 de Samuel 25. Pues es una historia de un hombre mal educado. Una historia de un hombre, si me permitís la palabra que habíamos visto antes, indecoroso. ¿Cómo se llama este hombre? Su nombre es Nabal. ¿Recordáis la historia? Es un hombre que vivía en los días de Saúl y David. Y este hombre, pues por lo que podemos deducir por la historia, pues si él tenía que opinar, pues estaba más de acuerdo con Saúl que con David. Por lo tanto, David pues había estado huyendo de Saúl, porque Saúl estaba intentando quitarle la vida, y encontramos que David está en el desierto con un grupo de hombres, y los pastores de este hombre pues se juntan con los hombres de David. Y los hombres de David, hombres de guerra, una banda fuerte de hombres, pues realmente protegen a estos pastores. Normalmente los pastores pues eran jóvenes, era un trabajo para la juventud. Y por lo tanto cogen estos chavales y pues mira, si queréis comer con nosotros, pues podéis disfrutar de nuestra comida. Y después de un tiempo, David pues nota que las provisiones pues empiezan a faltar y él piensa una idea. Pues mira, he estado cuidando los siervos de este hombre, pues le voy a pedir si este hombre nos puede hacer una aportación voluntaria para echar un cable para nosotros que estamos aquí en el desierto. Así que manda sus mensajes a este hombre. Y este hombre da una contestación que es ofensiva ante David. Él da una contestación, dice, sí, 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 te voy a ayudar a ti. ¿Cuántos siervos hay que están huyendo de su señor? Básicamente acusa a David de rebeldía. Le acusa de ser un mal siervo de Saúl. Cuando David escucha esta contestación, pues la cólera le sube. Él no puede creer que este hombre le haya dicho eso. Y él, sinceramente, en su ira y enojo, pues va recto a la casa de este hombre para matarlo. Él está convencido de que este hombre no merece vivir. Y si recordamos la historia, la esposa de Nabal escucha lo que ha ocurrido, escucha la contestación que ha mandado ahora lo digo mal, Nabal a David, y pues ella interviene, prepara alimentos para David y para sus hombres y ruega por la vida de su esposo. Tenemos esta historia. ¿Por qué tenemos esta historia? Bueno, estoy contando esta historia porque realmente lo que encontramos en este hombre es que él tiene una forma que es mal educada de contestar a David. Oye, si estaba más de acuerdo con Saúl que con David, él podría haberlo expresado en otras palabras. Y sin embargo, él buscó palabras para herir, para cortar. Y David tristemente reacciona en la carne y es la pura gracia de Dios. David mismo lo describe así, que es Dios el que le ha frenado de hacer algo que no tendría que haber hecho. Pero este hombre es un hombre mal educado. Si él no estaba de acuerdo con David, podría haber buscado otras palabras para expresarlo, pero él no. Él buscó un ataque frontal con David. Pero ¿cuántas veces tenemos historias de personas en la Biblia que buscan la forma correcta de tratar los temas? Personas que hablan con amor y tratan las situaciones. Esto realmente es lo que tenemos aquí. Tenemos este pensamiento de que hay una forma inapropiada y por lo tanto hay una forma apropiada de actuar o hablar en cada circunstancia.
yo no estoy hablando solamente de lo que es adecuado en el contexto de la cultura. Nuestra cultura nos dice que ciertas palabras son adecuadas, otras palabras son inadecuadas. Y quizás cuanto más tiempo vamos, incluso las palabras inadecuadas, pues cada vez más parece que ya no pasa nada si dices esa palabra que antes era tabú, ahora no pasa nada si dices esta palabra. Pues este pensamiento tenemos cuidado porque nuestra cultura no es una buena referencia para nosotros para saber lo que es apropiado, lo que no es apropiado. Más bien tenemos una autoridad perfecta que nos dice lo que es adecuado y lo que no es adecuado. Entonces ya estamos hablando de que el amor siempre actúa y habla de una manera adecuada conforme a lo que es la palabra de Dios. Este es el pensamiento que encuentro en Efesios capítulo 4, versículo 15. Dice así nuestro texto, sino que siguiendo la verdad en amor. Y la verdad es que no sé por qué los traductores han puesto siguiendo la verdad, porque realmente el pensamiento es diciendo la verdad o hablando la verdad en amor. Qué importante es que hablemos la verdad. A veces nos dicen que lo educado, lo correcto, es pues no opinar si no estás de acuerdo con alguien. O decirle que sí, me gusta, cuando realmente no te gusta. Cuidado, aquí creo que tenemos que hablar la verdad, pero lo tenemos que hacer en amor. Me viene a la mente otra historia que encuentro en el Nuevo Testamento, una historia de Pablo que está con los creyentes en Galacia. Y viene Pedro, perdón, no en Galacia, en Antioquía, lo cuenta en Gálatas, está en Antioquía. Y cuando viene Pedro ahí a esta iglesia, pues está comiendo con los gentiles. No obstante, cuando llegan otros judíos, entendemos que eran de la secta de los fariseos, que habían hecho una profesión de fe, decían que eran seguidores de Cristo. Y sin embargo, cuando entran ellos, nos dice que Pedro se retira de la mesa, ya que era ofensivo para ellos. ¿Y qué hace Pablo cuando ve que realmente Pedro está haciendo algo que manda un mensaje que realmente hay dos clases de cristianos? Los cristianos judíos, que son los más importantes, y luego los cristianos gentiles, que son inferiores. Y Pablo entendía que esto es una mentira. Todos somos iguales en Cristo, todos hemos sido salvos por la pura gracia de Dios. Por lo tanto, ¿qué hace Pablo? Nos dice que se puso en pie públicamente y denunció lo que estaba haciendo Pedro. Fijaos que dijo la verdad. Pero quiero aclarar que Pablo dijo la verdad en amor. No lo dijo como un ataque personal contra Pedro, para criticar a Pedro, para insultar a Pedro, para bajar a Pedro, para de alguna forma ser más importante él. No era eso. Más bien Pablo dijo la verdad en amor. Y realmente cuando Pedro escribe su epístola, qué bonito es ver que cuando hace referencia a Pablo le llama nuestro amado hermano Pablo. Uno que le había denunciado públicamente delante de otros. Y sin embargo Pedro le llama nuestro amado hermano. ¿Por qué? Porque Pablo estuvo dispuesto a decir la verdad, pero decirlo en amor. Pablo estaba viviendo lo que realmente vemos aquí en cuanto a 1 Corintios. Él estaba diciendo la verdad en amor, por lo tanto, no estaba diciendo una cosa indebidamente, estaba diciéndolo de la manera correcta. Pues la ventaja de hacer esto es que cuando realmente practicamos este amor, cuando evitamos decir o hacer las cosas indebidas, nos ahorramos tanto dolor y complicación en la vida. ¿Te ha pasado alguna vez que has dicho algo que luego después dices, no tendría que haber dicho esto? Has hecho algo y luego lo piensas y dices, pues esto no lo hice en amor.
y luego después empieza a molestar la conciencia. A veces realmente no era un pecado, pero dices, ojalá que no hubiera dicho esto. Ya pensamos, yo todavía tengo en la mente cosas de hace años que eran comentarios tontos, comentarios que si pudiera volver atrás en el tiempo y deshacer, lo haría. Y sin embargo, ahí está. Pero Pablo nos anima de que el amor no actúa de esta manera. O sea, cuando actuamos de manera indebida, pues realmente lo que está detrás de nosotros no es el amor, porque el amor siempre busca la forma apropiada para poder hacer las cosas o decir las cosas. Bueno, ¿qué podemos decir para aplicar este concepto a nuestras vidas? Pues en primer lugar, noto que la Biblia tiene una aplicación preciosa de este pasaje o de este concepto en el contexto del matrimonio. Cuando hablamos del amor, la Biblia casi siempre primero señala a quién. ¿Quién es el que primero tiene que amar? Pues la primera persona se nos fue la imagen ahí un momento, pero ha vuelto. Este pasaje de Colosenses 3:19 nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Tenemos ese pensamiento repetido en tantos pasajes, maridos, amad a vuestras mujeres. Pero fijaos cómo Pablo continúa el pensamiento. Dice, y no seáis ásperos con ella. Ese pensamiento de que qué fácil es llegar a hablar de manera áspera, tan directa, duramente. Y Pablo y el Señor nos está diciendo en Colosenses, cuidado, esta no es la manera apropiada de hablar. Esto es algo que realmente deshace todo lo demás. El amor no nos lleva a hablar ásperamente. Podemos hablar la verdad, podemos tratar la verdad, pero el amor nos lleva a hacerlo siempre de la manera correcta. ¿Cómo deben ser nuestras palabras? Deben ser palabras sazonadas, palabras que edifican, palabras que nunca buscan derribar a la persona. Por lo tanto, entendemos este concepto de que buscar las palabras correctas, buscar palabras que realmente son las adecuadas para el contexto. Pero no quiero limitar esto al matrimonio, porque realmente podemos entender esto en todos los contextos del amor. Y el amor debe estar en cada contexto del creyente. Desde nuestra relación espiritual con Dios, esto es el gran mandamiento, amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pues tenemos también el amor en la familia, en la pareja, con nuestros hijos, pero el amor también en la iglesia e incluso ante el mundo. Debemos vivir con este amor en todos los contextos de la vida. Y tengo el pasaje que he puesto como el énfasis de este mes. Romanos 12:10 dice así, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Qué gran texto. Nos dice que debemos amarnos los unos a los otros con un amor fraternal. Ese amor de hermanos. Debemos tener ese amor que buscamos el bien de la otra persona. Y luego dice, en cuanto a honra. Qué bonito la conexión entre el amor y la honra. La importancia de no solamente tener ese amor que nos lleva a actuar, sino realmente la actitud que va con este amor. Esa honra que nos lleva a elevar, a ver el valor de esta persona. Hace unos meses hemos hablado de este texto de Filipenses y qué importante es tener esa honra para la persona, ascribir este valor de la persona. Y aquí nos llama a tener esa honra de esta persona. Y luego añade una frase que me llama muchísimo la atención. Dice, prefiriéndonos los unos a los otros. Esa palabra
prefiriéndonos, tiene que ver con poner en primer lugar los unos a los otros. Vi un comentario que lo dijo, lo reflejó así. Dijo, debemos buscar tener esa, vamos a ponerlo, superarnos el uno al otro. Fíjate que alguien te ha hecho algún favor, alguien te ha hecho, igual era una cosa pequeña, pero te ha mostrado una gracia. ¿Has intentado, pues, hacerle también algo para superar? No digo para sobresalir más. No, no, no. Si han sido de bendición para ti, decir, pues, yo quiero ser de bendición para esta persona. Y si me ha sido de una pequeña bendición, pues yo quiero ser por lo menos eso o más para él. Fijaos si nosotros viviéramos así de esta forma, buscando pues superarnos el uno al otro en ser de bendición, en honrar a las otras personas. Fijaos en el matrimonio. Si nosotros con nuestro cónyuge siempre buscábamos hacer más honor, dar más valor a la otra persona, ¿cómo sería nuestra relación? En nuestras familias, en la iglesia, si nosotros buscáramos siempre mostrar esa honra para la otra persona y superar lo que habíamos mostrado en el pasado, incluso con el mundo, si tratáramos a todos los que tenemos en nuestra vida con esa honra y así respetando a estas personas y siempre intentando pues superarnos en esto. Esto es lo que nos dice, así debemos vivir. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esto, no hacemos nada indebido, no hacemos nada indecoroso, no hacemos nada que luego después tenemos que avergonzarnos y pedir perdón. Todo lo contrario, cuando vivimos así, realmente la meta es que tengamos esa tranquilidad de conciencia, que sabemos que hemos hecho todo lo que hemos podido hacer. Pues terminando hoy, quiero recordaros que todo lo que estamos viendo aquí sobre el amor no es sencillamente un esfuerzo humano. Más bien tenemos que recordar, el fruto del Espíritu es amor. Recuerdo esto porque no estamos hablando de que yo tengo que intentar siempre hacer todo correctamente y perfectamente. No lo voy a hacer. Voy a cometer errores, está claro. Pero lo que tenemos que dejar o hacer es permitir que el Espíritu Santo nos guíe en expresar este amor siempre de la manera apropiada, conforme a lo que Dios dice en su palabra. Dejemos que el Espíritu use la palabra para seguir moldeando nuestro pensamiento y nuestra acción, para que todo lo que hagamos realmente sea siempre de la manera apropiada, conforme a lo que Dios ha dicho en su palabra. Pues tenemos un reto muy grande, ese reto de realmente mostrar esa honra, ese respeto por medio del amor. Y quiero que cojamos este pensamiento, sobre todo en este mes, que tenemos este versículo lema para este mes, y dejar que este repase en tu mente. Coge el texto, memorízalo, intenta repasar Romanos 12, 10, hasta que lo tengas de memoria. Y deja que Dios, por medio de su Espíritu Santo, te enseñe lo que significa vivir de esta manera. Yo sé que yo lo quiero. Yo quiero vivir de una manera en que siempre hago las cosas de manera apropiada, que nunca haga las cosas de manera inapropiada, indebido. Lo indebido no lo quiero para mi vida. Que Dios haga esto mismo en nuestros corazones para que andemos conforme a su voluntad. Vamos a ir al Señor en oración para terminar este mensaje en esta mañana. Padre Santo, te doy gracias por ese pasaje, ese pensamiento de que el amor evita lo indebido, lo indecoroso. Y queremos vivir así de esta manera. Pedimos que tu Espíritu Santo siga obrando ese amor en nuestros corazones y
que tú seas glorificado en nuestras vidas. Pedimos que todo lo indecoroso, todo lo indebido de nuestras vidas, tu Espíritu Santo tenga libertad para ir quitando los malos hábitos, los momentos en que hemos hablado con mala educación, y pedimos que tú seas glorificado en nosotros. Ahora, Padre, pido todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.